solo la Biblia y solo la fe. ¿Son estos los pilares de la verdad cristiana o el origen de 500 años de división? Hoy, un sacerdote católico y un pastor protestante se sientan cara a cara para debatir, con respeto y con la Biblia en la mano, los dos temas que cambiaron la historia del mundo. Hola a todos y bienvenidos a una edición muy especial y extendida de nuestro programa. Hoy buscamos luz, no una pelea. Y para ello, tengo el gran placer de tener conmigo al Padre Daniel, para presentar la postura católica. Gracias. Es un honor estar aquí para una conversación tan importante. Y a nuestro invitado especial, el Pastor David, de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Pastor, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. El diálogo honesto entre hermanos que aman a Cristo siempre es una bendición. En un episodio anterior, tocamos los dos pilares de la Reforma. Hoy, vamos a profundizar mucho más. Empezaremos con el fundamento de todo, la autoridad. Pastor David, la postura protestante, sola escritura, es el grito de guerra de la Reforma. ¿Podría explicarnos en profundidad por qué la Biblia, y solo la Biblia, es la autoridad final para un cristiano? Con gusto. El principio de sola escritura nace de una convicción profunda. Dios nos ha hablado. Y su palabra, la Biblia, es inspirada, infalible, clara en sus enseñanzas esenciales y totalmente suficiente. Como dice Timoteo 3:16, toda la escritura es útil para equipar al creyente para toda buena obra. Creemos que el Espíritu Santo ilumina la mente del creyente individual para que pueda entender la verdad de Dios directamente de la fuente, sin necesidad de un intermediario o una institución que nos diga qué creer. Las tradiciones y los líderes son valiosos, pero son falibles. La palabra de Dios, en cambio, es nuestro único fundamento seguro e inmutable. Gracias, Pastor. Es una visión centrada en el poder de la palabra y del Espíritu Santo en el creyente. Padre Daniel, la Iglesia Católica presenta un modelo diferente, un taburete de 3 patas, con la Escritura, la tradición y el magisterio. ¿Por qué la Biblia no es una base suficiente por sí sola? Primero, quiero afirmar que amamos y veneramos la Escritura tanto como nuestros hermanos protestantes. Es la palabra de Dios. Pero creemos que la idea de sola escritura tiene 3 problemas insuperables. Primero, no es histórica. La iglesia primitiva existió por décadas, predicando y celebrando la Eucaristía, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Su autoridad era la enseñanza oral de los apóstoles, lo que llamamos tradición. Segundo, como mencionamos, no es bíblica. La propia Biblia en 2 Tesalonicenses nos manda a mantener la tradición oral. Y tercero, y esto es lo más importante, no es funcional. La historia nos ha demostrado que sin una autoridad final para interpretar la Biblia, la doctrina se fragmenta. Pastor David, el Padre menciona el problema de la división. ¿Cómo responde a la crítica de que sola escritura, en la práctica, ha llevado a miles de denominaciones diferentes? Es una crítica común. Yo lo vería de otra manera. Primero, la gran mayoría de las denominaciones protestantes están unidas en lo esencial del Evangelio, la Trinidad, la divinidad de Cristo, su muerte y resurrección. Las diferencias están en asuntos secundarios. Segundo, esta diversidad no es necesariamente un signo de fracaso, sino de libertad. Es el resultado de gente que se toma la Biblia en serio y lucha con los textos. Preferimos una libertad desordenada en la verdad que una unidad impuesta en el posible error. Confiamos en que el Espíritu Santo guía a su pueblo. Padre Daniel, la respuesta final a esto. ¿Libertad desordenada o unidad impuesta? La iglesia no busca una unidad impuesta, sino una unidad propuesta y garantizada por Cristo. Y la pregunta que sola Escritura nunca ha podido responder satisfactoriamente es, ¿quién tuvo la autoridad para definir la propia Biblia? La lista de los 27 libros del Nuevo Testamento no está en la Biblia. Fue definida por los obispos de la Iglesia Católica en los concilios de finales del siglo IV, basándose en la tradición apostólica de qué libros se leían en la misa. Un protestante hoy confía en una decisión de la tradición católica cada vez que abre su Nuevo Testamento. La Biblia no creó a la Iglesia. La Iglesia, guiada por el Espíritu, compiló y nos dio la Biblia. No se puede separar el libro de la familia que lo produjo y lo protegió. Un punto histórico y lógico muy fuerte. Vayamos al segundo gran tema, la salvación. Pastor David, el corazón del Evangelio para Lutero fue sola fide, solo por la fe. Explícanos esta doctrina. Con gusto. Sola fide es la noticia más liberadora del mundo. Significa que nuestra justificación, nuestro estar bien con Dios, no depende de nuestros méritos, nuestras obras o nuestro esfuerzo.
depende 100% de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Efesios 2, 8 y 9 es el texto clave. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Cuando creemos en Jesús, su justicia se nos acredita. Somos vistos por Dios como si fuéramos tan perfectos como Cristo. Las buenas obras no son la causa, sino el resultado inevitable y agradecido de esa salvación. Si tienes una fe genuina, producirás buenas obras, pero esas obras no te salvan. Solo la fe en Cristo salva. Gracias, pastor. Un mensaje centrado en la obra consumada de Cristo. Padre Daniel, la acusación es que la visión católica añade las obras y, por tanto, disminuye la gracia. ¿Cómo responde la Iglesia? Respondemos diciendo que la visión católica no añade nada, sino que se niega a quitar lo que la Biblia enseña. Estamos de acuerdo en que la salvación es por gracia y se recibe por la fe. Pero la palabra sola no está en ese pasaje de Efesios. Y la única vez que aparece la frase solo por la fe en toda la Biblia es en la carta de Santiago 2:24, donde dice, el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pastor David, esa parece ser la gran contradicción. ¿Cómo armoniza usted a Pablo, que parece predicar la fe, con Santiago, que parece predicar las obras? No vemos ninguna contradicción. Pablo y Santiago hablan a audiencias diferentes, con problemas diferentes. Pablo lucha contra los que quieren añadir las obras de la ley judía para salvarse. Santiago lucha contra los que tienen una fe muerta, una creencia intelectual sin frutos. Santiago está describiendo la evidencia de una fe salvadora, no la causa. Una fe que salva es una fe que inevitablemente produce obras. Son dos caras de la misma moneda. Padre Daniel, ¿su respuesta a esa armonización? ¿La fe que obra? La frase la fe que obra por el amor de Gálatas 5:6 es precisamente la postura católica. Pero no vemos las obras solo como una evidencia externa, sino como una cooperación real con la gracia de Dios que contribuye a nuestra salvación. La fe es la raíz, pero una raíz que no da frutos es una raíz muerta. Y lo más importante, miremos a Jesús. En el juicio final de Mateo 25, ¿cuál es el examen? Jesús no pregunta, ¿tuviste fe? Él dice, tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber. Vengan, benditos de mi Padre. Nos juzgará por nuestras obras de amor, que son la manifestación de una fe viva. No es fe o obras, es una fe que se encarna, que se hace real en el amor. Caballeros, hemos explorado las dos grandes fallas geológicas de la cristiandad occidental, la autoridad y la salvación. Las posturas son profundas y se basan en diferentes maneras de leer la misma Biblia y la misma historia. Quiero agradecerles a ambos por un diálogo tan respetuoso y esclarecedor. Padre Daniel, sus palabras finales. Agradezco al pastor David y a todos los que nos escuchan. Lo que nos une es el amor por Jesucristo, y mi oración es que desde ese amor común, el Espíritu Santo nos guíe hacia la unidad visible que su Hijo tanto deseó. Pastor David, sus palabras finales. Gracias por el espacio. Animo a todos, católicos y protestantes, a leer la palabra de Dios con un corazón abierto, porque es allí donde nos encontramos con la persona viva de Jesús, nuestro Señor y Salvador común. Gracias a ambos. Y a ustedes que nos ven, ¿qué les pareció este diálogo? ¿Qué podemos hacer para promover la unidad? Compártanlo con caridad en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.